comienza Política Global por FM La Tribu. De Política Global. Aquí estamos hasta las 18, vamos a estar en vivo analizando temas de la actualidad política internacional. Estoy con mi querido compañero Valentino Micheli Sarkisian. ¿Cómo va, Valentino? ¿Todo bien? Tanto tiempo, sí. Hace rato no nos veíamos acá en el estudio de La Tribu. Hace rato no estábamos los dos en el estudio. Estabas pegando muchos faltazos. Muchos faltazos, sí. Bueno, justificado. Sí, por supuesto. A ver que sí, bueno, en ocasiones fue por mi culpa que no pudimos coincidir también, así que no te responsabilizo. Bueno, sabés que tenemos nueva compañera, ¿eh? No está acá presente con nosotros, pero una nueva incorporación en el equipo es Jessica García. Va a salir por teléfono porque ella está en Colombia. Bueno, Jessica es argentina, de hecho, creo. Nació acá, pero hace muchos años está viviendo en Colombia. Estuvo en Palestina también mucho tiempo. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, trabaja en Derechos Humanos allí en Colombia. Y bueno, en Palestina estuvo acompañando a comunidades beduinas que viven bajo la ocupación y en 2019 fue deportada por el régimen israelí. Así que bueno, está allí en Colombia ahora. La tenemos en línea. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo andás? Bienvenida al equipo y bueno, mucho gusto de que estés aquí con nosotros. Hola, buenas tardes a todas y a todas. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Todo muy bien, gracias a vos por incorporarte, gracias por participar en este programa de Política Global en La Tribu, donde analizamos temas de la política internacional. Bueno, vos obviamente estuviste muchos años en Palestina, allí conviviendo, sos obviamente avesada en todo lo que es el conflicto de Medio Oriente. Hace poco se cumplieron 6 meses de este recrudecimiento del conflicto, cuando fue ese ataque masivo por parte de Hamás en Israel, y bueno, el posterior genocidio que continúa hasta el día de hoy de los palestinos, que ya hay más de 30.000 víctimas, en su gran mayoría niños, mujeres, como lo venimos denunciando cada sábado. Bueno, seguramente nos vas a poder aportar mucho en relación a este tema. Sí, pues en primer lugar contarles, sí, yo estuve en 2017 algunos meses acompañando a comunidades palestinas que viven bajo la ocupación, en particular en el Valle del Jordán. Luego había regresado por unas cuestiones puntuales cuando estaba en Argentina a Palestina en 2018 y en 2019 por una denegación de ingreso del régimen israelí. Pues fui deportada y pues actualmente ya no puedo regresar como otros tantos y tantas activistas alrededor del mundo al que Israel les impide el ingreso para justamente evitar que se visibilicen y se vean las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que lleva a cabo contra el pueblo palestino. En este caso en particular, pues teniendo en cuenta que sí, que el avance en estos meses ha sido terrible, con el número de víctimas que tú ya has mencionado. Lo que yo quería recordar en este momento que uno siente que ya un poco la visibilización se empieza a perder, que esta normalización de la violencia hace que no tenga tanta atención el tema, pues sucede aquí en Colombia, creo que también pues en Argentina todavía sigue un poco más vigente, pero en algunos lugares se está perdiendo esa atención y pues hay un llamado constante no al cese al fuego, pero
Yo creo que eso no es suficiente y creo que en realidad es un poco peligroso en términos de que el foco de las peticiones sean solo el cese al fuego, cuando el cese al fuego solo implicaría volver al statu quo anterior, que es el avance de la ocupación y la consolidación del régimen de apartheid de Israel sobre el pueblo palestino. Porque pues justamente antes del 7 de octubre, el avance de la ocupación era terrible. Justamente en ese marco es que se dan estos hechos, en el marco de la resistencia después de décadas de humillaciones, de violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, a hacer imposible la vida de la población palestina bajo la ocupación. En ese punto, pues yo quería recordarnos que ya lo que es en Cisjordania, porque ahora pues todo el foco también está en Gaza, que claramente tiene sentido en términos de lo que ha sido la avanzada del régimen sionista y este genocidio en la total impunidad y la complicidad de la comunidad internacional. Pues en Cisjordania esto ya estaba avanzando en términos de la consolidación del proceso de ocupación, de la colonización de Israel sobre el territorio palestino, porque por ejemplo ya el año pasado había más de 250 asentamientos israelíes ilegales en territorio ocupado en Cisjordania, incluyendo también Jerusalén Este, donde ya viven alrededor de 700.000 colonos y colonas israelíes en territorio ocupado, teniendo en cuenta que la población palestina en esa zona es de más o menos de 4 millones, así que miremos la relación y la avanzada que estaba habiendo de la ocupación en ese punto. Y justamente ayer Netanyahu también estuvo anunciando así muy fríamente que van a avanzar en la construcción de asentamientos en Gaza. Entonces a eso se le suma pues toda la política de demoliciones constantes que han continuado en estos meses, que mientras el genocidio avanza y avanza en Gaza, en Cisjordania pues se han cometido al menos alrededor de 700 demoliciones de casas, de estructura, de cualquier tipo de estructura que la población palestina utilice para vivir. Ni siquiera una casa, a veces puede ser solo una carpa, eso es sistemático y hace insoportable la vida. Eso más todas las restricciones al movimiento, todos los controles que hay sobre el territorio ocupado, la existencia del muro, que sabemos que sigue existiendo, que hace algunos días hubo un momento bastante emocionante para la comunidad palestina en que hubo un intento de cruzar el muro, de romper una de las puertas del muro, y eso simbólicamente de los que hemos estado ahí, que hemos visto lo que significa la vida bajo la ocupación, el avance de este muro gigantesco que hace insoportable la vida de las comunidades palestinas, que incluso tienen que pedir permiso para entrar a su propia tierra, aquellos que son agricultores y que les han quedado tierra del otro lado del muro. Pues eso ha sido un momento histórico, pero ahora pues creo que toca volver a llamar la atención en que las demandas que tenemos que hacer, quienes nos solidarizamos con el pueblo palestino y quienes hemos estado participando en las movilizaciones y todas las acciones de solidaridad para el fin de la ocupación, aquí en Colombia en la petición de ruptura de relaciones con Israel, es que esto tiene que continuar hasta tanto se termine la ocupación. No basta con el cese al fuego, tiene que haber un fin de la ocupación y un fin del régimen de apartheid para que la población palestina realmente pueda ser libre y que pueda continuar y tener derecho a hacer uso de la tierra que le pertenece y a vivir en paz y en tranquilidad como no han podido vivir en estos 70 años desde la creación del Estado de Israel. Así es. Y en el marco de lo que vos señalás, que está perdiendo un poco de visibilidad este genocidio, bueno, nosotros cada sábado lo recordamos este tema, generalmente, prácticamente todos los sábados lo traemos en el programa, y la semana pasada justamente hubo un ataque de Irán sobre Israel con 300 drones que fueron en su gran mayoría repelidos por el gobierno israelí, y después hubo una réplica israelí en Irán, que aparentemente fueron unos poquitos drones que también fueron abatidos por Irán.
¿Ves posible una escalada de este conflicto? ¿Crees que fue esto simplemente una advertencia? Obviamente Irán, que tuvo un ataque en la sede de su consulado en Siria, en Damasco, en territorio soberano iraní, como es la sede diplomática, no podía eso sin dejarlo pasar sin hacer alguna especie de respuesta. ¿Crees que fue un acto simbólico de advertencia? Afortunadamente no se reportaron víctimas. Parece que en el ataque de Irán sobre Israel hubo una niña herida, nada más. Y bueno, en Irán no hubo víctimas en lo que fue el ataque israelí. ¿Ves probable una escalada? Bueno, los ataques desde el Líbano con Hezbollah también, tampoco se le da mucho espacio a ese tema, pero son bastante frecuentes entre Israel y el Líbano a través de Hezbollah. ¿Ves posible una escalada? Pues yo creo que ya ha habido varias advertencias por parte de las potencias occidentales hacia Israel de no cruzar esa línea roja, de devolver este ataque, porque el ataque de Irán, como bien mencionas, ha sido muy medido, muy controlado, más allá de los cuestionamientos que ha habido por los sectores occidentales y la hipocresía de siempre de estas potencias, ha sido muy controlado, advertido, informado, y prácticamente, pues como bien dices, ha sido casi que un gesto simbólico de advertencia sobre lo que implica cruzar esa línea roja. Pues yo creo que toca esperar y ver a ver que efectivamente cuál es la reacción de Israel, y en particular del actual gobierno, y de las medidas desesperadas que está llevando a cabo para mantenerse en el poder y para tratar de sostenerse y de sostener esto que algunos autores han mencionado, y pues algunos analistas han dicho pues que está constituyendo un fracaso, no, porque la resistencia palestina no va a acabar. Es eso, que algo que creo que tenemos siempre que recordar, que sí, el costo para los palestinos, para el pueblo palestino, ha sido altísimo ahora, pero que la resistencia va a continuar. En ningún momento, hasta el momento, se ha dicho que estén dispuestos a darse por vencido, y más después de todo lo que ha pasado. Entonces, creo que ahí sí, pues depende básicamente de Israel y de si está dispuesto a cruzar esa línea roja, y ahí ver qué sucede con las potencias que lo han apoyado prácticamente incondicionalmente hasta el momento. Ahora mismo estaba viendo que Estados Unidos, que la Cámara de Representantes acaba de aprobar el envío de más ayuda de millones y millones de dólares para asistencia militar a Israel. Entonces, pues ahí siguen estando los apoyos, y efectivamente pues toca esperar a ver qué sucede, y si decide cruzar esa línea o no con Irán, y pues los efectos, si eso sucede, van a ser terribles, ¿no? Y como siempre para la población civil. Así es, hace ya 75 años aproximadamente que está este conflicto que parece no tener fin, y dentro de las soluciones posibles, bueno, están desde las posiciones más extremistas, como puede ser el sionismo extremo, que prácticamente sería consumar una limpieza étnica en Palestina y apropiarse de anexionar todo Palestina como parte del Estado sionista. Y desde el otro lado también el extremismo islámico. Muchos plantean, bueno, hacer desaparecer el Estado de Israel y que vuelva a ser todo Palestina como era anteriormente, previo a 1948, que se fundó el Estado de Israel. Bueno, en el medio hay posturas más intermedias que proponen la famosa solución de los dos estados, que es lo que proclama la ONU. Vos has estado en contacto, estuviste mucho tiempo en Palestina. ¿Cuál es la solución a este problema que ven mayoritariamente los palestinos? ¿Cuál es tu posición? Pues yo creo que la solución de dos estados actualmente, como está la situación en terreno, no es posible en términos de lo que ha sido la avanzada sionista sobre el territorio ocupado, ¿no? Y ahí, pues ese proceso ya estaba fallido desde el inicio, porque nunca tuvo el consenso de la población palestina.
pues cuando se propuso la resolución de Naciones Unidas, la propuesta de partición, que como las propuestas de la Asamblea General no son vinculantes, pues Palestina o el pueblo palestino nunca lo aceptó. Entonces siempre han sido estas propuestas impuestas por Occidente y pues que los países, en este caso que era una colonia británica en ese momento, se tenía que ver forzada a aceptar y no aceptó, y entonces pues ahí tenemos esa avanzada de la ocupación de este régimen de colonización por asentamiento que llaman algunos autores. Pues yo coincido con esta posición que han tenido algunos y algunas con respecto a que la salida probablemente, pues hasta que no haya una negociación directa en igualdad de condiciones, y para eso toca ponerle fin a la ocupación y al régimen de apartheid, donde los palestinos y las palestinas puedan asentarse a negociar en igualdad de condiciones. Eso no va a ser posible, y pues mi posición, teniendo en cuenta que al final la solución y lo que decidan depende del pueblo palestino, depende de lo que ellos decidan organizar, y que internacionalmente no podemos hacer más que solidarizarnos con sus resistencias, con la forma en que ellos decidan luchar, y no son soluciones externas los que van a resolver sus problemas, pero sí pues hay analistas como Ilan Pappé y otras también incluso de la comunidad palestina, pues que han dicho que esto tiene que terminar con una solución de un solo estado, ¿no? Donde realmente pues todas y todas estén en igualdad de condiciones. Hace poco escuchaba una entrevista de Ilan Pappé y él justamente esto tiene que terminar con la colonización, y pues claramente el fin de la colonización no significa que va a ser una salida color de rosas y que va a ser súper fácil, ¿no? Sino que pues probablemente muchos de los que han ido a colonizar y a vivir en territorio ocupado se vayan, pero a como está actualmente la situación es básicamente el fin del pueblo palestino si esto continúa. Es decir, el avance genocida actualmente es terrible, lo están transmitiendo en vivo y en directo, el asesinato masivo de personas, y no hay ningún límite. Esta declaración de construir asentamientos en el territorio que hasta hace un par de meses vivían comunidades palestinas, donde aún hay cuerpos que deben estar entre los escombros de familias completas asesinadas por el régimen israelí, y que no haya ningún tipo de reacción por parte de la comunidad internacional, no hace más que dar cuenta de que esa no es la salida, y que el pueblo palestino tiene derecho a resistir, y que la única pues que es justamente ahí que ellos propongan y que puedan tener la chance de negociar directamente cuál es la salida, y que la salida, bueno, y que en primer lugar, para que haya una salida a esto, tiene que terminar la ocupación y el régimen de apartheid, que hace imposible la vida de la población palestina bajo la ocupación. Bueno, Jessica, te agradecemos mucho esta primera participación. La verdad estamos muy contentos de tenerte con nosotros acompañándonos. Cumplimos el cupo femenino, la verdad hace rato estábamos buscando una compañera, tuvimos que irnos hasta Colombia, que salgan por teléfono, pero bueno, aquí la tenemos finalmente. ¿Sos argentina, no? ¿Naciste acá vos? ¿Cómo? ¿Sos argentina de nacimiento? ¿Vos naciste acá? Sí, yo soy argentina. Soy argentina. del Chaco, estudié en la Universidad Nacional de Rosario. Vivo aquí en Colombia como hace 5 años. Ah, bueno, se te fue el acento, pero 100%. Tenés un acento medio colombiano, mexicano, no sé, raro igual el acento, no es colombiano 100% tampoco. Bueno, Jessica, nos trajiste... Muchísimas gracias por vos, el Jessica. espacio, y bueno, me alegro haberles aportado el cupo femenino al equipo. Ahí va, y nos trajiste un temita musical, ¿no? De Palestina. Sí, por favor, pues esta cantante palestina que se llama Rim Bana, murió hace algunos años, pero ella ha sido una referente tratando de recuperar en este proceso de resistencia también la memoria, textos, canciones de la comunidad palestina. Y en este caso es una canción de un álbum que ella le dedica pues a todos los niños, niñas del mundo desde Palestina, y se llama
cuando seamos como un poco más grandes. Entonces, pues teniendo en cuenta el proceso genocida que se está llevando a cabo y todas las infancias que han sido asesinadas por el régimen israelí, me parecía bonito traer esta canción en dedicación pues a los niños y niñas que han sido asesinadas, pero también a aquellas que siguen resistiendo y existiendo en Palestina. Bueno, vamos a escucharla entonces. Gracias, Jessica. Vamos a escuchar el tema de Rimbana y seguimos con más política global. Gracias a ustedes. لما نكبر شوي ونصير نطلع عالتلي ونلقط زهور كتير من حقل جارتنا غدير. لما نكبر شوي Bueno, y el 24 de abril, miércoles que viene, se cumple el 109 aniversario del genocidio armenio, crimen de lesa humanidad, en el cual murieron 1,5 millones de víctimas. Valentino, nos vas a hablar al respecto. Sí, claro, bueno, aprovechando, como bien dijiste, la época del año en la que estamos, se acerca el 24 de abril, que es este miércoles que se viene. Para empezar, ¿por qué 24 de abril? ¿No? ¿Por qué la fecha, digamos, que quedó ahí? Básicamente, bueno, el 24 de abril de 1915, los jóvenes turcos que tenían control del Imperio Otomano, ya cayendo el Imperio Otomano, colapsando totalmente en el contexto de la Primera Guerra Mundial, claro, que había iniciado recientemente, empezaron a ejecutar el plan de exterminio de toda la población de Armenia, de la península de Anatolia, ¿no? Lo que hoy es la actual Turquía y lo que en ese entonces era el centro del Imperio Otomano, ¿no? Y justamente comenzó con la muerte, el apresamiento seguido de muerte de los intelectuales armenios más importantes que se encontraban en su mayoría en Constantinopla, lo que es Estambul. Ese hito, ese día, se marcó el comienzo del genocidio armenio, que se extendió por muchos años más. Muchas fuentes dicen que hasta 1922, otras que hasta 1923. La conclusión es que 1,5 millones de armenios perecieron de las formas más crueles que se habían visto hasta ese entonces. Bueno, torturas, marchas en el desierto. Es un tema que nos interpela tanto a Alex como a mí, porque bueno, nuestros antepasados sufrieron dichas calamidades y bueno, nos pega de cerca mucho más en estas épocas del año, en la cual, bueno, queremos alzar la voz sobre el reconocimiento y más que nada la lucha contra el negacionismo, ¿no? Que está muy a flor de piel hoy en día, de Turquía, desde Azerbaiyán también, donde bueno, acaba de ocurrir una limpieza étnica hace pocos meses en la zona de Nagorno-Karabaj, habitada por armenios, en la cual bueno, 100.000 armenios tuvieron que huir de sus casas, perseguidos por Azerbaiyán por una operación militar que desencadenó todo, tras un bloqueo genocida de muchos meses, en donde bueno, básicamente a la población armenia de Nagorno-Karabaj se la mató de hambre, o se le intentaba matar de hambre, y bueno, se decidió su expulsión, que fue efectiva. Hoy en día hay 100.000 personas en la República de Armenia que no tienen hogar, producto de dicha limpieza étnica, ¿no? Sobre la cual, bueno, también alzamos la voz, porque, bueno, la conclusión de esto es que entre 1915 y 2024 no cambió nada, se sigue persiguiendo a la población armenia, así como los jóvenes turcos lo hacían en su momento. Hoy Erdogan y Aliyev están en busca de una nueva limpieza étnica de armenios para lograr el sueño panturquista, ¿no? Esto de que todas las etnias túrquicas estén conectadas y Armenia, bueno, como la piedra en el zapato que hay que sacarse encima, ¿no? Bueno, los jóvenes turcos. ¿Quiénes eran los jóvenes turcos, no? Los jóvenes turcos acceden al poder alrededor de 1909 mediante un golpe de Estado al sultán Abdul Hamid II, que también era famoso por ser un opresor de armenios, ¿no? Recordamos, bueno, masacres en 1895, en el mismo 1909 también contra poblaciones armenias significantes, digamos, marcando esto que el odio, digamos, turco hacia los armenios data de mucho antes del genocidio. Es una historia de opresión, es una historia de sufrimiento, que, como dije antes, continúa hasta el día de hoy. Y bueno, los jóvenes turcos
eran estos intelectuales nacionalistas que provenían de Europa, digamos, estudiantes turcos de Europa, que bueno, se hicieron con el poder y como cabezas tuvieron un triunvirato formado por Ismail Enver Pasha, que era la cabeza tanto militar como política de los jóvenes turcos, Talat Pasha, que también tuvo un rol muy protagónico en el genocidio armenio, que luego fue ajusticiado por Sogomontes Lirian heroicamente unos años después en Berlín, cuando estaba exiliado, y Ahmed Cemal Pasha. Estos eran los tres payás, era el triunvirato que puso en práctica el exterminio de los armenios en la provincia de Anatolia, que luego fue conocido como el genocidio armenio. Un genocidio que fue silenciado por mucho tiempo, ¿no? Más que nada por la Unión Soviética, cuando, bueno, Armenia pierde todo ese territorio, o mejor dicho, la población armenia de Anatolia fue totalmente expulsada, luego de negociaciones, como bueno fue el Tratado de Sebrez, que nunca se hizo, que compensaba a los armenios con tierras hacia el este de lo que es la actual Turquía, no se cumplió. Armenia quedó con el tamaño que hoy conocemos, con los 28.000 kilómetros cuadrados con los que hoy conocemos Armenia, quedando en un estado de vulnerabilidad total, política, económica y hasta social, ¿no? Porque, bueno, como dije, este crimen fue tapado por mucho tiempo, tanto por la Unión Soviética como Turquía, y negado también, ¿no? Por lo que hoy es Turquía y Azerbaiyán, que, bueno, bajo ese pretexto siguen, digamos, con el odio étnico hacia los armenios y, bueno, todas las acciones que ya comentamos que se vienen dando por parte de los estados hacia Armenia. Como dije, la Turquía moderna niega y hasta excusa el exterminio de los armenios con el hecho, bueno, de la Primera Guerra Mundial que estaba aconteciendo en ese momento. Dicen que fueron bajas casuales que debían, digamos, o personas que debían morir, digamos, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, o que debían ser desplazadas por el contexto de la Primera Guerra Mundial, como si fuera algo extraordinario. Y hasta hoy en día Erdogan, tanto bueno Erdogan como Aliyev, pero Erdogan en su vorágine etnonacionalista de túrquica, y para ganar apoyo, porque el nacionalismo es algo muy fuerte en la Turquía moderna, bueno, sigue exclamando estas cosas, no cambiará de opinión nunca, y Turquía, a más de 105 años de genocidio, no se hace cargo de sus crímenes, ¿no? Como sí en un momento lo hizo Alemania ante, bueno, el Holocausto y, bueno, muchas más naciones que ejercieron la limpieza étnica y el genocidio contra otras naciones o etnias, ¿no? Bueno, como resultado, la Anatolia se quedó sin población armenia, la que quedó allí fue islamizada a la fuerza o desaparecida, y los refugiados, las víctimas, como dije, digamos, 1,5 millones de víctimas, pero muchas más lograron escapar milagrosamente hacia otras partes del mundo, como Rusia, Estados Unidos, Brasil e incluso Argentina. Y quiero hablar un poco de la comunidad armenia en Argentina porque es muy, muy rescatable. Es una comunidad con muchísimo capital humano, cultural, empresarial, industrial. Es una diáspora, una parte de la diáspora muy pujante y muy reconocida, digamos, por sus cualidades acá en Argentina. Bueno, de hecho, entre 2006 y 2007 se sancionó y se promulgó la ley 26.199, que declara el 24 de abril como Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto de los Pueblos, en conmemoración de la fecha digamos, del genocidio armenio durante la presidencia de Néstor Kirchner. Y bueno, es una comunidad muy presente en Argentina. La mayoría se encuentra aquí en Buenos Aires, en Palermo, pero también tenemos comunidades en Rosario, en Córdoba y también en los países limítrofes que, bueno, aportan muy buenas cosas a la sociedad en la que viven, ¿no? Así que, bueno, nada, rescatar un poco la comunidad, digamos, acá. Y, bueno, como conclusión a todo esto, dado ya todo el contexto histórico, no podemos admitir el negacionismo de estos hechos de ninguna manera. Digamos, es algo que está totalmente comprobado, la historia de nuestros antepasados lo comprueba bien. Aprendimos de las cosas horribles que pasaron, de cómo escaparon, sus historias, de cómo llegaron hasta acá a Argentina, por ejemplo. Un crimen que, como dije, fue silenciado por mucho tiempo, fue puesto abajo de la alfombra por intereses políticos, geopolíticos incluso. Ampliado este negacionismo en nuestros días por Turquía y por Azerbaiyán, al mismo tiempo que siguen hostigando a la población armenia, siendo, bueno, siendo dos países vecinos. Básicamente, y
lo que queremos llamar es al alzar la voz, ¿no? A que no se pierda el reclamo por el reconocimiento, a que tampoco sea silencio, porque el silencio a fin de cuentas es complicidad con los negacionistas, ¿no? Con aquellos que incluso defienden haber matado, haber limpiado a los armenios de Anatolia, y los que defienden la limpieza étnica de Nagorno-Karabaj también. También, Aliyev es también otro exponente de esto, que pretende eliminar a los armenios de la faz de la tierra, básicamente. Bueno, ya comentamos lo que son sus discursos delirantes, populistas, fomentando el odio étnico, fomentando la justificación a la limpieza étnica. Por suerte, siempre que quisieron barrer a los armenios de la faz de la tierra, fracasaron en 1915, y van a seguir fracasando porque, bueno, los armenios se caracterizan por un espíritu, de resiliencia, de resistencia, y, bueno, sobre todo de, de supervivencia, ¿no? Entonces, aunque la amenaza sigue vigente, algo que aprendimos de la historia es que, este pueblo es un pueblo muy fuerte y que sabe sobreponerse a esa amenaza. En conclusión, entre 1915 y el presente no cambió nada, siguen los mismos ánimos genocidas, y, bueno, desde Política Global llamamos a alzar la voz contra el negacionismo para que estos crímenes no vuelvan a ocurrir nunca más en ningún lugar del mundo. Así es, muchas gracias, Valentino, por tu columna, y subrayar sobre todo esto último que decía. Este reclamo no es algo sectario de la comunidad armenia, atañe a toda la humanidad, porque que un crimen de lesa humanidad de esta magnitud, estas características, como vos mencionabas, con 1,5 millones de víctimas, una barbaridad, que fueron sometidos a todo tipo de vejaciones, violaciones a niñas, sí, gente quemada viva. Sí, cosas que nunca se habían visto hasta ese entonces. Atrocidades de todo tipo. Que inspiró de hecho a Hitler a hacer el Holocausto, ¿no? Hay un famoso discurso de Hitler antes de tomar Polonia como una arenga a sus soldados. Decía algo así como, después de todo esto, ¿quién recuerda, el exterminio de los armenios, ¿no? Como dando manija a, avanzar sobre el tema de la exterminación de los judíos. Exactamente, Valentino, a eso iba justamente. Si quizás este genocidio, cuando sucedió en 1915, fuese debidamente condenado, reparado y llamado la atención y la condena de la comunidad internacional en su momento, tal vez, quién sabe, el holocausto judío no se hubiese dado. Si la impunidad de este crimen, como vos decís, arengó a Hitler para poder cometer ese terrible holocausto que cometió contra la población judía, que justamente amparándose en la impunidad que tuvo el genocidio armenio, diciendo, ¿quién se acuerda hoy de los armenios? Claro. O sea, procedamos con esta barbaridad que total, estos crímenes de lesa humanidad permanecen impunes y a nadie le importa. Claro, justamente por lo que dije, porque el genocidio fue algo muy tapado en los años subsiguientes a que se dio, ¿no? Como dije, por Rusia, por Turquía, por intereses geopolíticos de la región, y recién 50 años después, o más o menos, con el reconocimiento recién de Uruguay en los años 50, 60, el genocidio se empezó a hablar y los países comenzaron a debatir y reconocer este asunto, ¿no? Así es, y todos los que somos armenios en la diáspora, aproximadamente 7 millones de personas, que son más del doble de los que hay en Armenia, que son 3 millones, todos tenemos un familiar directo que fue sobreviviente del genocidio, que tuvo familiares directos, todos. Mi abuela, todos sus hermanos fueron asesinados en el genocidio. Estoy seguro que en tu caso también, vos sos bastante más abuelos, en realidad. Abuelos. Sí. Seguro que tuvieron familiares asesinados. Sí, y hubo también, aprendí por los relatos, por las cosas muy crudas que sufrieron, cómo escaparon milagrosamente siendo niños, por ejemplo, en el caso de mis bisabuelos, y cómo llegaron a Argentina. Y la verdad que cuando te vienen a negar el genocidio, cuando ves en las redes sociales que hay un negacionismo muy voraginoso por esto del nacionalismo túrquico que se quiere implementar, el proyecto panturquista, la verdad que llama mucho la atención. Así es, así que el miércoles 24 de abril se cumplen 109 años de este crimen que permanece impune hasta el día de hoy, no ha sido debidamente reconocido por su ejecutor, el Estado turco, y no ha sido tampoco reparado. Así que el miércoles, como cada año, se va a hacer una marcha a las 19 que parte de la Facultad de Derecho de la UBA hacia la residencia del embajador turco. Así que invitamos a todos los que quieran solidarizarse
con el reclamo de memoria, verdad y justicia y reparación de este crimen de lesa María. Nosotros vamos a ir al lado de Armenia, pegado al norte de Armenia, Georgia, uno de estos 3 países del Cáucaso, que constantemente hablamos del Cáucaso, y siempre hablamos de Armenia y Azerbaiyán. Armenia, Azerbaiyán, un poco de Chechenia, sí, pero nunca de Georgia. Nunca nos referimos al tercer país en cuestión del Cáucaso Sur, que es Georgia. Es un país con muchas similitudes con Armenia, es un país milenario, cristiano, y una etnia particular, con su idioma, su cultura. Sí, si vamos muy para atrás, el alfabeto es de la misma familia, porque bueno, Mesrop Mashtots, que fue el creador del alfabeto armenio, también tuvo influencia sobre el alfabeto georgiano. Exactamente. Y sin embargo, así todo, 2 países pequeños en el medio del Cáucaso con tantas similitudes, las relaciones ahí nomás. Bastante tensas, sí. Bastante tirantes, van, vienen, pero nunca fueron del todo buenas. Es que Georgia tiene un compromiso muy importante con Occidente. Giró mucho hacia la Unión Europea por el tema de que, bueno, Rusia tiene intereses dentro de Georgia. Recordemos los 2 movimientos separatistas que hay, prorrusos de Osetia y Abjasia, en el cual, bueno, Rusia siempre mete dedo ahí. Exactamente. Bueno, nos vamos a referir a Georgia, pero primero vamos a escuchar un tema musical desde allí. Tiene muchas buenas muy buena música, muy buena música, muy buena cultura. Tienen un coro polifónico muy típico georgiano que es espectacular. Nosotros vamos a escuchar en realidad ahora a Irakli Charkviani, que es un artista también muy interesante de Georgia. Es un pelado excéntrico que lo ve, llama la atención por su poesía excéntrica. Es escritor, además poeta, escritor, músico, su imagen extravagante, su música ecléctica que abarca sonidos modernos, mucho del rock, música alternativa, electrónica, hasta algo de hip hop. Bueno. Él murió a los 45 años en 2005. Es una especie de Luca Prodan georgiano, o tiene mucho de Serge Gainsbourg también, así tiene esa onda experimental y muy interesante. Bueno, él se graduó en la carrera de literatura en la Universidad Estatal de Tiflis, o Tbilisi, como le dicen ahora. El padre, periodista, diplomático, fue embajador de Georgia en el Reino Unido. Su abuelo también fue primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la República Socialista de Georgia. Bueno, una familia de élite ahí en la capital Tiflis. Tiene un monumento en pleno centro de Tbilisi. Yo estuve en Georgia, mira. Y país interesantísimo, interesante, sí. Me perdí ahí con Google Maps para no preguntar, no me gusta preguntarle a la gente. Claro. Viste que están sombreados en amarillo las partes que supuestamente son céntricas. Bueno, me mandé ahí, me fui a un basural en el medio. Me perdí en medio de la nada. En medio de la nada, me recorrí todo Tiflis caminando. Pero bueno, pero gran experiencia, interesante. Una experiencia, la verdad, no me voy a olvidar nunca más de Georgia. Así que bueno, vamos a escucharlo a Irakli Charkviani en esta ocasión, acompañado por una cantante georgiana con la canción que se llama Bichi Rom. No sé qué significa en georgiano, pero Bichi Rom, vamos a escucharla y después nos vamos a referir a una noticia que surgió de Georgia. Escuchando Política Global por la Tribu. Bueno, ahí escuchábamos a este artista que les mencionaba, Irakli. Es muy interesante. Si lo buscan en YouTube, tiene muy buenas canciones, muy buenos discos, ha escrito libros también. Nosotros nos vamos a referir a Georgia porque se viralizó un video, tal vez lo vieron en las redes sociales. Sí, muy viral. En el Parlamento georgiano se agarraron a trompadas, estaba dando un discurso un diputado, salió otro al puño lo limpio. boxeó. Sí, lo fue a pegar directamente. Se viralizó,
el videito de TikTok, pero nadie fue al fondo de la Claro. cuestión de lo que se Nadie estaba entendió por qué. debatiendo, que es una ley de agentes extranjeros que está generando mucha polémica en Georgia, o ley de injerencia extranjera. Muchos la denominan la ley rusa, porque se la comparan con una legislación muy similar que hay en Rusia, que persigue y desacredita a organizaciones y medios de comunicación. Bueno, esta ley obliga a medios de comunicación y organizaciones sin fines de lucro a registrarse como agentes extranjeros si es que reciben más del 20% de su financiación desde otros países. Bueno, ha generado mucha polémica porque el pueblo georgiano es muy pro-europeo. Sí, muy poco nacionalista, digamos, de la etnia, ¿no? Es muy pro-europeo, bueno, por cuestiones que comenté recién, ¿no? El tema son bastante nacionalistas, ¿eh? Son nacionalistas, pero últimamente con la vorágine pero son europea... muy pro-europeos y antirrusos. Sí, antirrusos, totalmente. Ahí en Georgia, que les comenté que estuve, ves banderas de la Unión Europea en la calle, no sé, la gente con y de Ucrania, una cosa, bueno, como que están muy en eso, sí. Están muy antirrusos y muy pro-europeos. Bueno, obviamente esta ley se aprobó en una primera lectura el miércoles y generó una reacción popular. La gente salió a las calles a manifestarse, no quieren que se dé esta ley porque de hecho dificulta el ingreso de Georgia a la Unión Europea, como que ellos pretenden. Una cuestión importantísima en los últimos años, ¿no? Por eso que te decían, por Rusia y por los intereses que tiene Rusia en Georgia. Exactamente. Y bueno, en el caso de estas organizaciones, incluso personas físicas o jurídicas que reciban fondos del extranjero y no se registren como agentes extranjeros, están sujetos a multas o hasta incluso penas de prisión. Bueno, para convertirse en ley, el proyecto debe ser aprobado en otras 2 instancias de lectura. Por supuesto, todavía no se convirtió en ley. El partido gobernante, que se llama Sueño Georgiano, ya había retirado el año pasado una propuesta muy similar, porque también había generado una gran reacción popular con gente en las calles manifestándose en contra. Ahora lo volvieron a reflotar, y en esta sesión que se aprobó el miércoles, que vimos el video de los golpes de puño de los diputados, bueno, volvió a generar una reacción popular. El gobierno señala que la ley es necesaria para defender la soberanía nacional y aportar transparencia sobre la influencia extranjera en Georgia. Bueno, el primer ministro, que se llama Irakli Kovakidze, afirma que también es para garantizar un nivel mínimo de transparencia de las ONG. Como se sabe, hay muchas ONG yanquis operando en todo el mundo. Claro. Bueno, y que cumple todos los principios jurídicos básicos. A principios de esta semana se reunió, de hecho, con embajadores de la Unión Europea, de Estados Unidos y del Reino Unido para informarles y responder preguntas sobre preocupaciones que tuvieran sobre este proyecto de ley. La presidenta de Georgia, que es del mismo partido, pero es también muy proeuropea, que se llama Salomé Zurabichvili. Georgia es un sistema semipresidencialista, como lo es en Armenia, que es como un parlamentarismo, parecido al parlamentarismo. Hay un primer ministro, hay un presidente. Hay un presidente que es más testimonial. Exactamente. Que el primer ministro es en realidad el jefe de gobierno quien ejerce. Exactamente, muy similar a lo que sucede en el sistema parlamentarista. Bueno, ella dijo que lo va a vetar si sale la ley. En fin, quienes se oponen dicen que obstaculizaría el ingreso de Georgia a la Unión Europea, que además hace poco le otorgó el rango de candidato a acceder, como hace mucho estaba pretendiendo Georgia. El propio Josep Borrell, que es el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ya salió a presionar y dijo que seguramente si se aprueba esta ley va a ser perjudicial para el ingreso de Georgia a la Unión Europea. Bueno, está recibiendo muchas presiones para dar de baja esta ley, Georgia. La relación de Georgia y Rusia es muy compleja. En 2008 tuvieron una guerra, como decís, a raíz de estas 2 facciones separatistas, 2 territorios separatistas prorrusos, Abjasia y Osetia del Sur. En Osetia del Sur declaró su independencia en 2008, fue apoyada por Rusia. Georgia salió a invadir, que reclama como propio, obviamente, ese territorio. Bueno, tuvo una guerra con Rusia ahí que fue breve pero intensa. Finalmente las tropas georgianas se tuvieron que retirar de Osetia del Sur, que funciona como estado de facto en estos una base momentos. Militar rusa en Georgia, básicamente. Exactamente, pero internacionalmente es reconocido como parte de Georgia. Nosotros nos tenemos que ir a las 18. Nos vemos el sábado que viene, que va a ser el último programa de Política Global los sábados. Pasamos a los lunes a partir de mayo, pero bueno, ya les estaremos informando. Quédense con Patologías Culturales y nos vemos el sábado que viene. FM 88.7